Yo después del accidente, muy rápido me casé y, y a los 2, 3 años vinieron los hijos y, y bueno, yo era ingeniero industrial y, y yo no tenía una familia de dinero que podía yo sabía que mi familia iba a salir adelante por lo que yo podía hacer yo y mi señora. Y a eso me dediqué, a mi profesión, a trabajar, a tratar de darle un pasar, poder darle una buena educación, una buena salud, una buena este, ejemplo de vida, y yo me dediqué a trabajar. Yo no podía dedicarme a conferencias y demás. Yo trabajaba en grandes empresas corporativas del rubro de la pintura Ujú. y yo tenía que trabajar, yo tenía que ir todos los días a trabajar y tenía que viajar entre Uruguay y Argentina porque la planta tenía la fábrica esta, la empresa tenía 2 plantas, una en Uruguay, una en Argentina y otras en Brasil. Yo viajaba bastante y me dediqué a eso. Además a mí no me gusta mezclar las cosas. Yo cuando estoy en un rubro y cuando estoy haciendo algo por lo cual me pagan, me dedico a eso y me dediqué a eso de lleno. Y así fue que trabajé durante 30 años como ingeniero, 32 años en estas empresas, hasta el año 2015, que la empresa tiene una política donde a los 60 años te agradece por los servicios y en realidad yo me lo hizo a los 62 años, yo tenía 62 años cuando me hicieron eso, 2 años más le pude robar porque yo estaba a cargo de la planta argentina también. Ujú. Y bueno, y una vez que quedé libre, me planifiqué mi vida para primero seguir trabajando, yo no me iba a quedar quieto. Y segundo, uno de los temas que quise empezar con eso fue las charlas, a contar la historia. Yo no soy conferencista, yo cuento la historia y además la cuento desde un lugar como profesional, como ingeniero, con la experiencia que me dio haber trabajado esos 32 años en esas corporaciones, que en realidad era una organización de grupos humanos, era una sociedad de gente que trabajábamos todos con un mismo objetivo y demás. Entonces yo traté de unir la experiencia mía como ingeniero en las grandes empresas estas y lo vivido en los Andes. Y bueno, hoy por hoy, entre las otras cosas que hago, porque sigo trabajando como ingeniero, me dedico a dar charlas a las empresas y a tratar de dejarle un mensaje concreto, Ujú. basado en nuestra historia. Yo creo, Lucho, que todos nos comportamos como éramos en la vida. Si bien hubieron algunas personas que durante su estadía en la montaña tuvieron cambios, porque ahí nadie nos regalaba nada, ¿entendés? Ahí nos desnudábamos todos, éramos lo que éramos. Ahí uno no vendía imagen, no vendía espejitos de colores. Y, y sí, pero bueno, la idea era pelear en grupo por sobrevivir, luchar con todas nuestras fuerzas para poder salir. A mí lo que me motivaba en la montaña era el pensar que en mi familia, que mis padres estaban llorando un hijo muerto, que mis hermanos estaban llorando un hermano muerto y yo estaba vivo. Es Ujú. increíble porque a mí yo me preocupaba por el dolor de mi familia y no atendía o no me preocupaba tanto lo que estaba viviendo en ese momento yo. Y bueno, todos teníamos distintas formas de ser. Yo como ingeniero ya había empezado la carrera, no digo con los conocimientos de ingeniero porque en primer año de facultad te puedo asegurar que no sabes nada de ingeniería, porque lo único que haces es teoría de análisis matemático, álgebra, perdón. Yo, pero sí era inquieto, era muy manual, me gustaba hacer las cosas, a mí me gustaba hacer las cosas, me gustaba experimentar. Y bueno, eso fue lo que hice un poco en la cordillera. Yo creo que si no hubiésemos escuchado la noticia de la radio, ¿cuánto tiempo más hubiésemos seguido esperando? Eso, yo creo que eso es lo importante, porque fue un quiebre. El escuchar la noticia que no nos buscaban más fue algo como si, señores, se acabó. Ahora depende de ustedes. Ujú. Hasta ese momento, nosotros no hacíamos mucho. Nosotros el avión no lo habíamos acondicionado, no nos habíamos preocupado para ampliar el lugar, para tener más capacidad, para estar más cómodos. No habíamos cueriado todos los asientos para tener mantas para taparnos. No habíamos hecho un montón de cosas porque esperábamos el rescate de afuera. Entonces,
esa noticia fue decir, señores, se acabó. Ahora depende de ustedes, ¿entendés? Y cambió nuestra actitud del grupo. El cambio fue impresionante, cómo nos decidimos. Tú veías la actividad, pasamos de la pasividad de esperar que alguien nos ayude, nos rescate, a decir, señores, ahora somos nosotros. Todo el mundo trabajaba, todo el mundo hacía lo que podía. Que tenía una pierna rota se arrastraba y hacía agua, pero todo el mundo estaba comprometido con un objetivo. Entonces, para mí fue crucial. Yo no sé qué hubiese pasado si nunca hubiésemos escuchado esa noticia, hasta cuándo hubiésemos seguido esperando. Se dice que yo estaba tapado, no, yo quedé tapado de nieve también, pero quedé con menos altura de nieve en mi cabeza y probablemente yo también estaba, a mí lo que me hace pensar, yo estaba despierto, yo no me había dormido todavía, yo sentí mi cabeza contra el piso del avión, sentí una vibración como cuando estás en la calle y pasa un camión pesado, cuando pasa un bus, que sentís que vibra un poco el piso. Bueno, yo sentí esa sensación y dije, qué raro, ¿qué es esto? Y en el segundo instante sentí algo que me apretaba la cara. Yo me ponía una remera de algodón para que la nieve que entraba por los agujeros del avión no se me derritiese en la cara, me ponía una remera y me protegía. Yo sentí que algo me apretaba la cara, no sabía lo que era, no sabía lo que estaba pasando, y automáticamente pegué un salto, sí, pegué un salto con un resorte y pude sacar mi cabeza. Eso sí fue. Y bueno, en ese primer momento me vino a la cabeza un pensamiento que fue terrible. Yo veía el avión todo tapado de nieve, todos estaban tapados de nieve, arriba estaba colgado Nogueira, como tú bien decís, en una red que le habíamos hecho porque estaba muy lastimado, para que estuviera más cómodo. Me miraba con cara de loco, con unos ojos desorbitados. Y yo dije, se mueren todos y me quedo yo solo vivo. Esto hubiera sido terrible, yo hubiera durado pocas horas. Y ahí, bueno, hice un esfuerzo y pude zafar de eso, como un gusano que sale entre la nieve, pude zafar de eso. Yo me había cambiado de lugar 5 minutos antes de mi puesto con mi íntimo amigo Diego Stone. Él murió, yo quedé vivo. Lo primero que me vino la desesperación por ese espacio que quedaba entre la nieve y la parte de arriba del fuselaje. Salí hacia afuera. Cuando salgo hacia afuera veo todo el panorama, todas las montañas que habían cambiado. Se ve que la cantidad de nieve que se había movido era terrible, enorme. El panorama que yo veía eran montañas que yo no conocía. Ahí me di cuenta que afuera no podía hacer nada, entré de vuelta y empecé a escarbar, ya veía manos que iban saliendo, iba escarbando, yo les dejaba un agujero tratando de que ellos pudieran ir respirando, y iba a buscar a otras personas. Por el agujero que yo había dejado empiezan a salir otros compañeros, y a medida que iba aumentando la cantidad de gente que estaba liberada y que se movía en ese pequeño espacio y nos movíamos arriba de la nieve, nosotros mismos con nuestro cuerpo compactábamos la nieve y hacíamos que a los que no habían podido salir hasta ese momento se les hiciera más difícil sobrevivir. Era inevitable, además era algo que lo hacías instintivamente. Ahí la cabeza, tú no pensabas, funcionabas a adrenalina a 100%, a 1000 kilómetros por hora, tratando de sacar. Yo sabía que segundo que pasaba era algún otro más que podía rescatar. Así fue que con esa avalancha, con esa luz, murieron 8 personas, entre ellos mi íntimo amigo que 5 minutos antes me había cambiado de lugar. Ahí se daba algo que era, primero, había grupos de chicos que tenían 4 o 5 años mayores. Cuando tú tenés 20 años, un chico de 24 o 25 años, es una diferencia importante. Hoy en día, 5 años, 4 años a mí no me hace, los veo iguales, pero en aquel momento, cuando había chicos que eran de una generación más grande, los primos Strauch, Daniel Fernández, había unos cuantos chicos que tenían 4 a 5 años mayores. Y eso marcaba mucho. Pero no era un liderazgo, era un liderazgo de opiniones, el grupo entero, todo se tomó en decisiones del grupo. Nosotros discutíamos mucho dónde estábamos, el piloto había muerto diciendo pasamos Curicó. Nosotros en el manual del avión sabíamos que el avión volaba a 450 kilómetros por hora y había volado desde que iniciamos el cruce de la cordillera unos 20 minutos, por lo cual hacíamos 20 minutos por 450 kilómetros por hora, nos daba que estábamos cerca de Curicó, por lo cual cuando el piloto murió y además pasó la noche reafirmando eso, pasamos Curicó, nosotros
pensábamos que teníamos que estar del lado chileno, estábamos convencidos. Además es más fácil, si tú miras un plano de Chile y Argentina, en esa parte Chile era verde y Argentina era marrón. ¿Para dónde caminás? ¿Para lo verde o para lo marrón? obviamente. Y además Chile era angosto y Argentina era tremendo, toda esa... la- entonces, a nosotros nos servía estar ahí, estar del lado chileno, nos servía y bueno, pero sin embargo nosotros teníamos a nuestros pies, nosotros veíamos un valle que y que se iba yendo para el este. Si tú estás en la cordillera, en el lado chileno, y mirás para el este, tenés la montaña, o sea, ¿cómo este valle se iba metiendo para el este? Bueno, pensamos nosotros, después de esa montaña que hay, que era el volcán, este, Soñado. Sosneado, decíamos después de eso dará vuelta y evacuará el agua, porque esto cuando viene el deshielo, esto debe ser un pequeño río que se va juntando con otros ríos y tiene que desagotar en el Pacífico, decíamos. Entonces, siempre pensamos que ese valle que se iba haciendo un curso de agua Ujú. terminaría dando una vuelta y volviéndose a Chile. Y así nos convencíamos y nos convencíamos y discutíamos para dónde había que caminar, y alguien decía que si miramos para el oeste, que hay una gran montaña, que fue la que subieron después Parrado, Canessa y Vicentín, Ujú. decíamos, atrás de esta montaña estoy seguro que si llegamos a la cima se pueden ver los verdes valles chilenos, ¿entendés? Era todo, nosotros desconocíamos, no te olvides que en Uruguay la Ujú. montaña más alta que tenemos tiene 500 metros. Yo lo que yo sentía, Lucho, es que lo único que nos agarraba ahí en la montaña, solos, perdidos, con frío, muertos de hambre, desesperados, era Dios. Y ahí te viene una fuerza y pensar, poco menos que hablabas con Él y decías, dame una mano. Yo no pido que me salves, pero dame una mano, ayúdame a poder sobrevivir, porque además pasaban los días y no nos rescataban, y se iban muriendo los compañeros. Por eso yo siempre digo, si a mí tú me preguntás qué fue lo peor de la montaña, yo te digo que más que el frío, más que el hambre, más que la sed, lo peor de todo fue la incertidumbre, no saber si mañana vas a estar vivo. Eso es terrible. Nosotros no podíamos perder tiempo y energía llorando a nuestros amigos. No podíamos. Por lo cual en la montaña no se lloraba. En la montaña cuando se murió mi íntimo amigo, sacamos por el costado y seguimos. Y había que seguir. Yo no, yo me di cuenta que como que no me importó, como que era, claro que sí, si estábamos corriendo con una adrenalina brutal, estábamos vivos impresionante de casualidad, ¿entendés? Entonces, ¿qué nos vamos a poner a preocupar cuando se moría? Era otro muerto más, sacalo y seguir para adelante. Pero al final, después cuando a mí lo que me pasó, a mí en particular, cuando llegué a Montevideo, después de estar 15 días en tratamiento intensivo en Santiago, y, y entré un poco en la rutina y me encontré con los otros amigos que habían quedado y empecé en la vida normal, ahí me di cuenta que ellos no estaban ahí, y ahí fue cuando dije, ahí lloré 6 meses, 6 meses llorando. Me costaba mucho entender por qué se murieron los que se murieron y por qué nos salvamos los que nos salvamos, ¿entendés? Esto era muy duro, para mí fue muy duro, fue lo que más me costó eso, entender eso. Hablé con sacerdotes, hablé con gente querida y le contaba desesperado. Muy difícil tener una respuesta de eso concreto, pero bueno, a mí me comía la cabeza cómo se habían muerto mis amigos y por qué estábamos vivos nosotros y por qué estaban muertos los que murieron.